8 de la mañana, 52 minutos y comenzamos con nuestra primera entrevista de esta mañana. ¿Cómo ha cambiado el vínculo médico-paciente en esta crisis sanitaria? ¿Cuál es la situación de las policlínicas? Vamos a hablar de todo esto con la doctora Marcela Cuadrado, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, a quien les damos los buenos días a través de Skype. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días para todos. Un gusto estar acá. Bueno, ¿cuál es la situación en cuanto a las policlínicas y de alguna manera un corte que se dio en algunas relaciones médico-paciente? Con respecto a la situación de las policlínicas, el primer nivel de atención, que es el nivel donde trabajamos donde están las policlínicas barriales o las policlínicas periféricas o las policlínicas de los diferentes pueblos, ante la epidemia del COVID, se cerraron algunos centros de primer nivel de atención para poder redistribuir recursos, para poder, por condiciones de bioseguridad y por otras condiciones, lo cual consideramos desde la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria un problema por esas comunidades y solicitamos que se empezaran de a poco a reabrir y respetando las condiciones de bioseguridad de esos centros. Sí. No, te quería preguntar, ¿cuál es la situación? ¿Se distribuyen esos recursos, pero salen, digamos, del ámbito de trabajo normal? Es decir, ¿se van de esa comunidad donde estaba, fruto de esta redistribución? Exactamente. Cuando inicia la pandemia que llega el coronavirus a Uruguay, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo que se visualiza es que hay algunas policlínicas que no tienen las condiciones para poder atender a personas que vengan con patologías respiratorias. Entonces, se cierran algunos centros y esas personas, o sea, esos equipos de salud que trabajan en esos centros, lo redistribuyen a otros centros. Donde van a estar trabajando en este momento, digamos, a donde son redistribuidos, se conforman 3 equipos de trabajo, un equipo para lo que tiene que ver con visitas domiciliarias de pacientes respiratorios, otro equipo que tiene que ver con las llamadas telefónicas y esta nueva modalidad de atención ahora a los usuarios, y otro equipo que trabaja en el servicio, o sea, en ese centro, atendiendo a la gente que va llegando a ese lugar. Uh-huh. ¿Se ve afectada entonces la atención? Es decir, quienes tenían patologías previas o, bueno, una consulta frecuente, ¿qué pasa con esas personas? Ahí está. Lo que vimos que al pasar de las semanas empezaron a ver afectadas aquellas comunidades en las cuales sus centros estaban cerrados. Todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas no transmisibles, las personas bueno, los controles de salud que se deberían hacer no se están realizando con la normalidad que se vienen realizando. Y así sucesivamente vamos viendo, en la medida que pasan los días, persiste esto del aislamiento físico, digamos, el distanciamiento físico, el distanciamiento social, empiezan a visualizar también otros problemas que tienen que ver con la violencia doméstica, la violencia de género y generaciones, en realidad, problemas que tienen que ver con la salud mental, que hemos visto un montón en estos días, soledad, aislamiento, bueno, también suicidios, que también se ha visto en estos días, cosas que vienen, que están sucediendo, y lo que vemos como afectada también esa comunidad, porque su equipo de salud, el que está inserto en ese lugar, no están en estos lugares donde se cerraron las policlínicas, ¿no? Ahora, doctora, buen día, ¿cómo le va? Entonces, ustedes, en función de estos argumentos que está esgrimiendo, de alguna manera están matizando o entablando una discrepancia sana con lo que de alguna forma el Sindicato Médico del Uruguay ha dicho, porque el Sindicato Médico de alguna manera ha avalado estos procedimientos como forma de mitigar la propagación y el contagio. No, en realidad el Sindicato Médico está de acuerdo con lo que nosotros planteamos. Ajá, pero... nosotros planteamos trabajar con medidas de bioseguridad, ¿sí? Tener, por ejemplo, en los centros pequeños, yo trabajo en un centro muy pequeño, donde lo que hay que adaptar es una sala de espera para personas respiratorias que vienen con patología respiratoria, y adaptar una sala de espera para las personas que vienen con otro tipo de patología. En realidad, me adelanto a decir que estamos tratando de que la gente no consulte por problemas respiratorios, sino que llame telefónicamente con esta nueva modalidad de que ustedes hacen
de que dicen de que estamos comunicándonos con la gente, de que la gente no consulte, de que la gente llame a domicilio, pero si vienen, necesitamos un lugar donde poder atenderlos, ¿sí? Si las policlínicas no tienen condiciones de bioseguridad, como hay algunos consultorios que sí son muy pequeñitos, eso nosotros pensamos que lo mejor es sí mantenerlos por ahora cerrados. Correcto. Visualizar qué cosas, qué arreglos va a haber que hacer, edilicios o de otra forma para, no sé, pensando en un futuro si pasamos por la misma situación. Claro, porque para ahora no daría el tiempo de hacer esas reformas porque estamos ya arriba con la pandemia, ¿no? Exactamente. Ahora no se puede adaptar a alguna cosa. Por ejemplo, hay policlínicas en las cuales se puede adaptar, no sé, una carpa afuera, otras formas, para que la gente de esa comunidad no quede sin el servicio de salud, pero hacer más arreglos va a ser imposible. ¿Y está funcionando este esquema que usted nos relataba? Es decir, al cerrar las policlínicas barriales, producto de estos protocolos que se han establecido, ¿está funcionando este esquema de visita de los médicos del primer nivel de atención a domicilio, las llamadas telefónicas, lo que se previó, ¿está funcionando o no? Está funcionando. En realidad estamos haciendo una atención desde los equipos de salud, no solo los médicos, sino médicos, psicólogos, licenciados, todo el equipo de primer nivel de atención está trabajando con lo que tiene que ver con la atención telefónica. La atención hay otras formas, la atención a través de videollamadas, la atención a través de mensaje de texto, mensaje WhatsApp, que es una nueva forma que estamos indagando de relacionamiento con los usuarios. Eso funciona donde desde esa forma y porque tenemos la historia clínica electrónica podemos hacer la repetición de medicación, de los planes crónicos, podemos hacer seguimiento de todo lo que tiene que ver con la salud mental, seguimiento de repente de patologías como infecciones urinarias, otro tipo de patologías que porque conocemos a la población y porque la conocemos de hace mucho tiempo, podemos también hacer diagnósticos telefónicos o a través de videollamadas. Sí, esto está funcionando. Está funcionando también lo que tiene que ver con las visitas domiciliarias a pacientes que tienen patologías respiratorias. Hacemos primero un acompañamiento telefónico y después vamos a la casa y estamos con esto del testeo masivo, también estamos intentando que seamos también una forma, los equipos de primer nivel, que vamos al domicilio, de que podamos testear también a la gente si es COVID positivo o no es COVID positivo. Doctora, justamente en ese sentido, ¿cómo se está trabajando? Porque está por estas horas, a esta hora comenzó la reunión entre el sindicato médico y algunas de las gremiales médicas y las autoridades justamente por este desequilibrio entre la cantidad de test que se hacen y la supuesta capacidad que tenemos. Desde la medicina comunitaria y familiar, ¿cómo se está trabajando en cuanto a la prescripción de test y al hecho concreto de hacerlo? Bueno, cuando iniciamos la pandemia, lo que nos pasaba era que había que llamar a vigilancia epidemiológica del ministerio y era el ministerio quien daba el visto bueno de hacer el test o no hacer el test. O sea, la decisión final estaba por el ministerio. Desde la semana pasada, cuando cuando cambia esto y que los test se hacen a partir de los prestadores de salud, es que empezamos a ver cómo vamos a funcionar con esto, dónde se mandan las muestras, qué laboratorio los recibe, cómo se trasladan las muestras. Bueno, esto está todavía, en realidad yo solicité ayer hacer un test y estamos en vistas de hoy realizar la muestra y ver cómo trasladamos esta muestra al laboratorio, ¿no? Estamos como aceitando este mecanismo que todavía no está del todo aceitado, más allá que los médicos de primer nivel estamos pidiendo muestras y creemos que es muy importante tener las muestras de los pacientes respiratorios, ¿no? Saber si es en realidad COVID positivo o no. O sea, el tema no es protocolo, sino la logística. No es que los médicos tengan dudas o que no estén claras las pautas de cuándo se debe hacer un test, sino, digamos, la logística de cómo, con qué y cómo se traslada, por ejemplo. Sí, en realidad sabemos bien cuándo solicitar un test, porque estamos permanentemente leyendo protocolos de Uruguay, pero además protocolos de otros lados. Estamos comunicados, esto es una pandemia mundial, estamos comunicados permanentemente con otros médicos no sé, en este momento Ecuador, Perú, Argentina, Brasil. Estamos haciendo reuniones semanales con colegas de otros países y más o menos sabemos cuál es el mecanismo, más allá que en el Uruguay no esté bien establecido, ¿no?
pero sabemos cuál es, lo solicitamos. El tema es, en este momento, cómo se va a aceitar esto, bueno, que depende del laboratorio, que cómo se traslada, que eso todavía no lo tenemos bien claro. Doctora, ayer los colegas de La Diaria publicaban un informe interno de epidemiología del Ministerio de Salud Pública que hacía un mapeo completo de coronavirus en nuestro país en cuanto a quiénes fueron, cuál fue el vector 1, cómo fueron, de alguna manera, cómo se fue propagando el virus, dónde estaban georreferenciados los casos que oficialmente están detectados. Y uno allí veía que hay zonas como Carrasco, como Pocitos y otras zonas de la ciudad que uno presumiblemente puede claramente decir que son de un poder adquisitivo medio y medio alto, que tienen mayor concentración de casos. Y uno miraba la cantidad de casos que reportaban desde el subsistema público, y los casos son muy pocos que hay en ACE. Hay pocos casos sí. en ACE porque el virus está circulando a nivel comunitario en determinados lugares, o hay pocos casos en ACE porque ACE ha hecho pocos testeos y podemos hablar perfectamente de que el virus está circulando en comunidades donde están, por ejemplo, las policlínicas barriales, la atención comunitaria. En realidad, puedo hablar desde mi experiencia y de lo que he hablado con los compañeros. Pensamos que todavía el virus no está en las comunidades más vulnerables, ¿no? Y no está realmente porque hay condiciones de la población más vulnerable o más pobre, como le quieran decir, que en realidad serían como que el virus de transmisión muy rápida, dado que, por ejemplo, el aislamiento es una condición que las poblaciones más vulnerables sería difícil de llevar adelante. Entonces, pensamos que todavía no hemos estado enfrentados al virus en estas comunidades más vulnerables. Yo trabajo en la Policlínica de San Bautista y trabajo en San Ramón, Canelones, y por ejemplo, no hemos visto demasiadas consultas por problemas respiratorios que podamos pensar que son casos sospechosos de coronavirus. Doctora, ya para terminar, ¿cómo proyectan ustedes? ¿Qué pasaría si el virus llega justamente a las comunidades más vulnerables? ¿Estamos preparados? Bueno, sí, preparados estamos, tenemos cómo hacer diagnóstico, porque bueno, de hecho el Ministerio está diciendo que tenemos formas de hacer diagnóstico, así que preparados estamos. Sabemos cuáles son los pacientes a los que le tenemos que pedir el confirmatorio. Sabemos cuáles son las medidas que tenemos que tomar ante un caso de COVID positivo, o sea, ir al domicilio, mirar que se cumplan el aislamiento, mirar bueno, asesorar sobre todo lo que tiene que ver con la ventilación, asesorar sobre todo lo que tiene que ver con la higiene personal, el uso de las tapabocas o mascarillas que hoy por hoy se está solicitando a la población que lo use. O sea, preparados estamos, ¿sí? También somos del primer nivel y atendemos el 85% de esta población, así que tenemos que estar bien preparados. Y sabemos que el segundo nivel, que va a atender ese 15% que no lo vamos a poder resolver en el primer nivel, lo vamos a pasar al segundo nivel o al tercer nivel, el 5%. Sabemos que también están preparados, sabemos que están trabajando con todo para si se viene una epidemia más grande, lo vamos a poder palear, ¿no? Llevar adelante. Bien. Gracias, doctora, por este contacto y vamos a estar atentos a la situación. Bueno, gracias a ustedes, saludos a todos. Gracias. Muy bien, cerramos con la doctora justamente hablando de todo esto que está impactando en diferentes niveles, ¿no? En cuanto a los niveles de atención, claramente en diferentes niveles.